Pastor, tú estás alterado hoy No, no, tiene un paso. y por poco me tiras el micrófono por la cabeza. Qué bien. Oh, perdón. Bueno, mi gente, aquí estamos en otro episodio de Podcast Somos Luz. El pastor Sergio Betancourt, su servidor Antonio Álvarez, de la Iglesia Gloriosa de Jesucristo. Oye, de nuevo estamos comiendo ajo. Otro episodio de John MacArthur, mi hermano. ¿Hasta cuándo? Otra vez reaccionando a este hombre. A ver qué tiene. Ángeles, mi nombre es Isabela. ¿Cómo sabe un niño si es cristiano o no? Y si son creyentes, ¿cuándo deberían ser bautizados? Está bien, Isabela. ¿Cuántos años tienes? 10. Está bien, dime algo. ¿Crees que Jesús es el Hijo de Dios? Sí. ¿Crees que Él vino al mundo y vivió una vida sin pecado y murió en la cruz? Sí. ¿Crees que Él murió allí por tus pecados y los míos? Sí. ¿Crees que Él resucitó de entre los muertos? Sí. ¿Es Jesús tu Señor? Sí. ¿Eres cristiana? ¿Amas a Jesús? Sí. ¿Quieres honrarlo? Sí. ¿Cómo lo sabes? Dime cómo sabes que lo amas. Porque sé que voy a ir al cielo. ¿Estás agradecida? Sí. ¿Te gusta cantar canciones sobre Él? Sí. ¿Te gusta leer la Biblia? Sí. Tal vez sea un poco más difícil si tienes 10 años. ¿Te gusta que alguien te lea las historias de la Biblia? Sí. Entonces, mira, todas estas cosas son deseos que no existen en el corazón inconverso, ¿verdad? Me has expresado todo lo que la Biblia dice que necesitas creer para ser cristiano. Y el hecho de que desees amar al Señor y honrar al Señor es porque Él te ha hecho nueva y te dio esos deseos. Y se harán más fuertes a medida que crezcas. ¿Está bien, Isabela? Está bien. Ahí hubo una pregunta que él no contestó. Ok. Eh, Nunca le contestó cuándo debe de bautizarse. Sí, no dio esa respuesta. Parece que Él ahí se le fue la... se le fue Ahora, por ahí. Pero nosotros sí la contestamos. vamos a contestar. Yo pienso que, por ejemplo, una niña de 10 años, esto es lo que yo creo, todavía no está lista para bautizarse. Eh, Yo creo que debería acercarse un poco más a ser adulta, no, pero tener un poco más de conciencia, de poder de decisión, porque ahí está todavía muy inmadura para tomar ese tipo de decisiones conscientemente sabiendo lo que de verdad está haciendo, el calibre de esa decisión que ella está tomando. ya. Yo pienso que 10 años es muy joven, yo creo que a los 14, 15 años ya, La- según la persona, pero te falta madurez, Antonio, yo pienso. la edad para una persona varía mucho. Correcto. No, no, Por no, ejemplo, mira, 100% estoy de acuerdo, sí, sí. vamos a poner el caso. Depende de madurez. Exacto. Vamos a poner el caso. Tú vas a ver niños que con 10 años tienen una madurez tremenda. Claro, Piensan, analizan y responden con una sabiduría tremenda. lógico. Entonces, igual que como el cuerpo se desarrolla Sí. en diferentes etapas, hay diferentes edades para diferentes niños. Sí, pero yo creo que esos son más excepciones. Sí, pero Por regla general, una niña de 10 años, un niño de 10 años, no, hay niños. todavía. La- He visto el muchacho ese predicador a los 9 años que y gente que antes, te queda loco. antes de 9 años. Hay Sí, niños que han predicado mucho antes. Un burro habló. sí, es verdad, Ok, es verdad. mira, la edad no la podemos, Sí, no se puede definir. no la podemos clichar. Correcto. ¿Por qué? Porque depende del corazón de la persona, de la madurez que esa persona tenga. Entonces, en verdad, el tiempo para una persona bautizarse en agua
la palabra dice al que creyere. Claro, Y eso está en el corazón de la persona. No podemos determinar exactamente. Tú puedes dar una idea. Bueno, 14, 15 ya una persona más madura, tiene más conciencia, qué sé yo, qué sé cuándo. claro. Está bien. Pero Yo creo que sería más sensato, me refiero. sí, No que una niña de 10 años que esté segura, que te lo pero pida, le vas a decir que no. Pero esa chica de 10 años, con las preguntas que ella está haciendo y las respuestas que está dando, estamos viendo una madurez en ella. no, sí, sí, ella, yo la veo lista ¿Ves? para... Ella tiene una madurez bonita con respecto al conocimiento de la fe. Correcto. Ahora, mi respuesta es cuando la persona considere Mm, que ha creído de verdad y tiene conciencia. de lo que está Mira, haciendo. el hijo mío se bautizó, creo que eran con 11 años. Ya. Y cuando fue mayor, estuvo en Jerusalén Wow. y allí estaban bautizando en el Jordán. Y el pastor donde él estaba en ese momento, la madre le dijo, bautízate. Y él dijo, no, mamá, ya yo estoy bautizado. Mi papá me bautizó a mí. Y el pastor le dijo, pero tú quieres volverte a bautizar. No, yo estoy bautizado. Y el pastor le dijo, no, si él dice que está bautizado, está bautizado. Ya. Se bautizó a los 11 años. Sin embargo, he conocido otros niños que se han bautizado cuando niños y cuando han crecido no consideran que aquel bautizo lo hicieron con fe. Eso me pasó a mí. ¿Ves? Parecido, Mira, ahí tienes. parecido. Ahí tienes. Y yo tenía 14 años. Ah, mira, y que te bautizaste con 14. Mira para allá. Sí. La fe no tanto depende, mijo, de 13 o la 14. edad, sino es algo de la madurez de la persona. Sí, Pero bueno, vamos a entrarle en la parte importante de la respuesta a esta correcto. que vemos en MacArthur, haciéndole una cantidad de preguntas a la niña de cómo ella se comporta, de lo que ella cree, de cómo ella actúa. Y al final él le dice, pues tú eres cristiana. Entonces, MacArthur aquí está tomando una serie de actitudes humanas Ujú. que tienen que ver con la actitud humana con respecto al creer, con respecto al hacer, con respecto al sentir, Sí, algo que tú ves en un cristiano que tú ahí está, conoces. que tú ves en una persona, Sí, cristiano o no cristiano, tienen sus gustos. Entonces, ya. pero él dice, bueno, estos gustos que tú tienes, esta forma de pensar, esta manera, te dice que tú eres cristiano. Ok, eso es algo que verdaderamente, él dice, todo lo que tú me has dicho, la Biblia me enseña que tú eres cristiano. Y es un error grande en un maestro que diga que esos parámetros que ella está dando son lo que dicen que ella es cristiana. Y te voy a decir por qué. Si nosotros fuéramos a la época de Jesús, cuando Jesús le habló a los fariseos todos consideraban que ellos estaban bien con Dios por los, eh, por los atributos de ellos, Por las obras. por las obras que ellos hacían, por los sentimientos que ellos tenían, por el conocimiento que ellos tenían. Y Jesús le dijo, hijo del diablo. Mm, Hoy en día hay un problema, que también nosotros queremos medir el cristiano por la actitud del cristiano, que no es mentira. Se puede medir. No es mentira que el fruto del Espíritu se manifiesta, porque Dios dijo, por ejemplo, ¿cómo vas a conocer un profeta? Sin obras no hay fruto. Un profeta lo vas a conocer por su fruto, un profeta, pero un profeta no es cristiano, porque en el Antiguo Testamento había profetas que no eran cristianos y eran profetas. Y eran profetas. Entonces, el profeta se conoce por su fruto. Ahora, el cristiano, ¿cuál es la condición para conocer un cristiano? Los frutos del cristiano. Puede decir que sí, puede ser que no. Porque el fruto de un buen profeta podía parecer cristiano y no era cristiano. Claro. Entonces, ¿dónde está algo que la iglesia, tristemente, la iglesia bautista, hay muchas iglesias que vienen por muchos años, eso se perdió mucho, y es que el cristiano no es cristiano por lo que hace, sino que el cristiano hace cosas del cristiano. Correcto. El cristiano es cristiano porque Dios hizo algo en él. Ahí está la diferencia. Por ejemplo, en el capítulo 1 de Primera de Juan, perdón, dice,
A los suyos vino y los suyos no le recibieron en el verso 11. El verso 12 dice, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son nacidos, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El engendro es una voluntad de Dios, que Dios Sí. te lo da a quien Él considera que se lo debe de Hijo, dar, a los hijos, sí. a lo que va a ser En los hijo, que se hacen. a lo que Él Exacto. hace hijo. Entonces, tomar nuestras actitudes y ponerla por encima del engendro de Dios es una falta de respeto a Dios. Porque consideramos que tú eres cristiano por tu manera de vida. No, 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 no. Tú puedes, mira, puede haber una persona que tenga una falsa manifestación de piedad Claro. mayor que un hijo de Dios en un momento determinado. Lógicamente, el hijo de Dios debería Debería de ser perfecto, pero el hijo de estar Dios correctamente. es un engendro. En el capítulo 6 de Gálatas, la palabra dice en el verso 15, porque en Cristo Jesús la circuncisión no vale nada. Wow, fuerte. Y la circuncisión es la manera de entrar en el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Amén. Era toda la obra que había que hacer para entrar, pero había que circuncidarse. Correcto. Entonces, dice, la circuncisión no vale nada. Y dice, ni la incircuncisión tampoco vale nada en Cristo Jesús, sino una nueva creación. Entonces, si yo le voy a contestar, sea un niño, sea un mayor, ¿cómo yo sé que yo soy un cristiano? Lo primero que tengo que decir, tú sabes que un cristiano es ser un hijo de Dios. ¿Y cómo se hace un hijo de Dios, Señor? Bueno, lo que él le dijo a Nicodemo, Hay que engendrar hay que nacer de hay nuevo. que nacer de nuevo. Tienes que nacer del Espíritu. Tiene que el Espíritu meterse dentro de ti y Sí. engendrarte, porque esa fue la obra que el Padre le dio a Jesús. Tráeme muchos hijos a la gloria. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, pues eso se hace, como dijo Pedro. Primero arrepiéntanse de su pecado. En el capítulo 2 de Pedro, cuando el día de Pentecostés, que Pedro le predicó a los 3.000 aproximadamente de judíos. Arrepiéntanse de su pecado. Crean en Jesús, el Hijo de Dios, que murió, que ustedes lo mataron. Bautícense en agua para que reciban el don del Espíritu. Es decir, Santo. la respuesta estaba en la pregunta de la niña. ¿Cuándo bautizarme? ¿Cuándo? Bueno, tú sabes que tú eres cristiana cuando tú te bautizas técnicamente. Pero no en agua, en el En el Espíritu. En el Espíritu. Asumiendo que cuando tú te bautizas en agua, tú naces de Recibes el nuevo. Espíritu Santo. Exacto. Y Por primera vez. Y Ya. dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, Sí. yo también, no solamente es un bautismo sin testimonio, yo tengo que tener un bautismo con testimonio. El Correcto. bautismo del Espíritu Santo me da testimonio a mí de que yo soy un hijo de Dios. Amén. Y tiene que haber un testimonio de ese espíritu, no de mi espíritu, de ese espíritu en mí. En el capítulo 8 de los Hechos hay un caso en Samaria, cuando Felipe fue y predicó allí y hubieron sanidades, milagros, hubo prodigio allí, la gente estaba gozosa y los apóstoles se enteran a los pocos días. Pedro viene con Juan a Samaria, se da cuenta que el evangelio ha sido predicado, que la gente han creído, pero Pedro dice, pero ustedes no tienen el Espíritu Santo. Pasó en el capítulo 19 también de los Hechos con los Efesios con Pablo. Ustedes no tienen el Espíritu Santo, pero si nosotros tenemos sanidad de prodigio, estamos gozosos, estamos alegres, hemos creído en el Hijo de Dios, pero no han sido engendrados. Y todavía la iglesia no entiende eso. Entonces, ¿cómo le voy a decir a una niña que por sus actitudes, ella no? Es el testimonio del Espíritu Santo en ti el que te da la evidencia de que tú eres un hijo de Dios. Es que de por sí, lo que él ha dicho fuera de esta pregunta no es mentira, porque un cristiano sí tiene esas actitudes. O sea, Debe de uno tener humanamente, Debe de o sea, yo te conozco hoy, ¿verdad? Por primera vez, y yo veo en ti las actitudes que él, John MacArthur, le dijo a la niña, y es verdad, sí, así yo te identifico a ti como cristiano. Ok. No es mentira, pero el problema es que todo eso
sin haber nacido de nuevo, no vale nada. No tiene valor. No tiene valor. No tiene valor Exacto. para ser un hijo de Dios. Exacto. Tiene valor para otra cosa, pero no tiene valor para ser un hijo. Porque nosotros somos salvos por fe, no por obras. Así es. Pero la fe sin obras está muerta. O sea, eso va acompañado. Pero primero que todo está nacer de nuevo y después las obras acompañadas de nacer de Ahora, nuevo. fíjate, la Correcto. obra de la fe para nacer de nuevo es recibir el Espíritu Santo. Amén. La obra de la Bueno, de hecho, eso es una obra. sí, la Correcto, obra de mi fe es que yo reciba el Espíritu Santo. Cuando Ah. yo recibo el Espíritu Santo, Sí. yo he hecho la obra de mi fe. Sí, en ese contexto a obras me refería Sí, yo a te entiendo. cosas que hace. Cosas que hace. Exacto. Pero en el caso de Leyes. en el caso de ser hijo de Dios, es que mi fe me lleve a recibir el Espíritu, El Espíritu Santo. Que yo por fe reciba el Espíritu. ¿Y cómo tú sabes que tienes el Espíritu Santo? Por el testimonio que Él me da. El Espíritu da testimonio a mí de que yo soy hijo de Dios. Él pone en mí cosas que no son humanas, no son de mi capacidad. Conocimientos. Son capacidades de Él. Por ejemplo, Amén. en el libro de los Hechos se veían capacidades que no le pertenecen al hombre. Había profecía cuando venía el Espíritu Amén. Santo, había lengua cuando venía. Los Él dones. venía con dones y manifestaciones de Él, no mía. No mía, no es mío. Correcto. Tiene que venir manifestaciones del Espíritu Santo que entonces te muestran que Él está dentro de ti y que Él hace esas obras. Claro. Bueno, hasta aquí yo creo que la respuesta está bastante clara. Sí, es La una. respuesta no es, Era muy simple. no es las actitudes humanas, Amén. no son las condiciones, no son los dones humanos, no son los carismas humanos, no son los sentimientos humanos. Correcto. Es la obra de Dios en una persona, sea niño, sea mayor. Y es un nacimiento que lo da Dios, como dice Juan, Correcto. no nacido de carne ni de sangre, nacido del En el Espíritu. Y si no nace del Espíritu, podrá ser un buen religioso, podrá creer en Jesús, podrá ser por la sangre de Cristo. Tienes fe en Cristo, vas a ser salvo. Pero ser Correcto. un hijo, Hijo de Dios es tienes que diferente. nacer. Si eres salvo, estás en las naciones. Si eres hijo, estás gobernando. Tocaste un punto ahí que todavía un día vamos a tocar. No, pero bueno, no nos tenemos que salir, lo dejamos ahí. Bueno, mi gente, nos vemos en el próximo episodio. Dale like, suscríbete y comenta tus pensamientos sobre este tópico y nos vemos en el próximo.